Bien, vamos a resolver algunos ejercicios de este tema uno que corresponde a física y mediciones físicas. Ya, este ejercicio nos dice, trata acerca de que cada medición en física, cada magnitud física que es medida, tiene una incertidumbre. En este ejemplo nos dice que un niño va y viene de un lado a otro en un columpio 10 ocasiones en un tiempo de 36,27 segundos más menos su error absoluto 0,01 segundo. ¿Qué es lo que quiere decir este ejercicio? Nosotros sabemos que al columpiarse una persona, un niño, eh, oscila. Entonces, lo que nos quiere decir que ese niño ha oscilado, ha hecho 10 oscilaciones en tan solo 36,27 segundos. Entonces, si 10 oscilaciones lo hace en ese tiempo, ¿no? En 36,27 segundos, una sola oscilación, acá vamos a poner 36,27, una oscilación lo hará esta cantidad dividido entre 10. Quiere decir que una sola oscilación lo va a realizar en 3,627 segundos. Este vendría a ser su mejor valor de estimación, 6,27 segundos. Y su error absoluto también sería el error absoluto entre 10. O sea, esta medida, el tiempo en realidad que ha durado cada oscilación va a ser 3,627 más menos este tiempo dividido entre 10 también sería una milésima. Acá este tiempo que nos dan, el tiempo de las 10 oscilaciones es una centésima. Acá sería una milésima. Acá cuando representamos una magnitud física, cuando lo representamos hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que el error absoluto siempre debe tener una sola cifra significativa. Acá el error absoluto tiene una cifra significativa. Entonces, acá está correctamente escrito. Acá este tiempo tiene una cifra significativa, pero a la vez tiene 3 decimales. Si tiene 3 decimales, el mejor valor de estimación también debe tener 3 decimales, que precisamente lo tiene ahí, ¿no es cierto? 3 decimales. Entonces, de esta forma queda perfectamente representada el tiempo de una sola oscilación. Aquí en este problema, generalmente para reducir los errores aleatorios, ¿no? Una medición se realiza varias veces con la finalidad de escoger el mejor valor de estimación de este conjunto de datos, escoger el mejor valor de estimación y expresarlo con su respectiva incertidumbre. A ver, acá tenemos cuántos datos para este tiempo. La magnitud física que vamos a medir es el tiempo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mediciones. Entonces, este tiempo nosotros lo vamos a representar como el mejor valor de estimación, que generalmente es el promedio, ¿no? De las medidas de tendencia central
que son la media, la moda y la mediana. La media es la que se considera como mejor valor de estimación, la media aritmética, más menos su error absoluto. No hay en física no hay ninguna medición que sea exacta. Siempre va a estar proclive a una variación, como en este caso, ¿no? Se ha medido el tiempo, digamos, de una cierta distancia, ¿no? La misma distancia, pero se han registrado estos tiempos, ¿no? Que obedece de repente a errores de factor humano, a ver, a la rapidez con la que presiona el cronómetro, etcétera, ¿no? Múltiples factores. Entonces, acá, ¿cómo se calcula este mejor valor de estimación? Este mejor valor de estimación lo vamos a calcular como el promedio, que vendría a ser la suma de todos los datos dividido entre 6, porque hay 6 datos. Pero se recomienda sacar la media solamente del máximo valor y el mínimo valor. O sea, la media aritmética entre el máximo valor, que en este caso es 15,31 es el máximo valor, y el mínimo valor 13,84. Entonces, este mejor valor de estimación lo podemos calcular del siguiente modo. A ver, el valor máximo, 15,31. El valor mínimo es 13,84 entre 2. O sea, la semisuma. La semisuma de estos dos valores fácilmente nos da un valor aproximado a la media aritmética. En este caso tenemos 28, 29,15. 29,15 arriba. Si sumamos, y acá en el denominador 2. 29 entre 2 es 14. 14. Me sobra 1. 11 entre 2, 5. Me sobra 1. 15 entre 2, 7. Me sobra 1. 10 entre 2, 5. Esto en segundos. Ese sería el mejor valor de estimación. 14,571. Ya. O 75, perdón. El error absoluto son estos mismos valores que está acá, pero ahora como semidiferencia. O sea, tendríamos 15,31 menos 13,84 entre 2. 13,84 entre 2. Listo, ahí lo tenemos. Entre 2. Eso va a ser igual. Esta diferencia, 15,31 menos 13,84, es 1,47. A ver, 1,47 entre 2. Entre 2 tendríamos que sería 0,735, ¿no? 0,735. Ya. Entonces, literalmente este tiempo lo deberíamos expresar de la siguiente manera, como 14,575
más menos 0,7335, pero recordemos que este error absoluto debe tener una sola cifra significativa. Y acá tiene 3 cifras significativas, entonces hay que redondearlo. Y al redondearlo hay que aproximarlo a 0,7. En este caso va a ser 0,7. Y al redondearlo con una cifra, para que quede con una cifra significativa, nos deja un número con una cifra decimal. Entonces acá tendríamos que aproximarlo esto también a una cifra decimal. Entonces nos saldría 14,6. Entonces este valor sería 14,6 más menos 0,7. ¿En qué unidades? En segundos. Y acá está expresado ya correctamente con una cifra significativa el error absoluto y el mejor valor de estimación con una cifra decimal. Corroboramos a ver si sumamos 14,6 más menos 0,7 nos da 15,3, que es el mayor valor del conjunto de datos. Si restamos 14,6 menos 0,7 sería 13,9, que está acercándose al mínimo valor de ese conjunto de datos. Quiere decir que esta representación nos representa correctamente a todo este conjunto de datos. Entonces sería 14,6 más menos 0,7 segundos. Acá en este caso, nosotros sabemos que cuando registramos una medida, en este caso el instrumento de medición que estamos utilizando es un voltímetro, porque nos está midiendo los voltios, el voltaje. Acá la medición, tal como se explicó anteriormente, el registro debe tener tantas cifras significativas que la calibración del instrumento de medida permita, además de un estimado de dígitos. La incertidumbre viene a ser el registro de una estimación razonada de la incertidumbre que debe tener una sola cifra significativa y además debe coincidir con la medición en el valor de posición, o sea, debe tener la misma cantidad de cifras decimales. En este caso, por ejemplo, acá la sensibilidad del instrumento siempre es la mitad de la mínima división. La mitad de la mínima división. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, va de 1 en 1. La mínima división es 1 voltio. La mitad de 1 voltio vendría a ser la sensibilidad o el error absoluto, que sería 0,5. Acá 0,5 voltios. Y el mejor valor de estimación es el que indica la aguja. A ver, acá tenemos 10, 11, está un poquito más a la derecha de la mitad, 11,6. Con 11,6 creo que lo podemos expresar correctamente. 11,6. Muy bien. Entonces, la incertidumbre absoluta vendría a ser en este caso 0,5 voltios. La incertidumbre fraccionaria vendría a ser 0,5 entre 11,6. Y la incertidumbre porcentual sería esto mismo que está acá,
0,5 entre 11,6 y a esto hay que multiplicarlo por 100. Ahí tenemos la incertidumbre porcentual. Bueno, y lo que salga acá sería, lo que salga acá en número decimal no representaría la incertidumbre fraccionaria y este resultado por 100, la incertidumbre porcentual, y hay que expresarlo en porcentaje. También al momento de propagar los errores, nosotros vamos a aplicar algunas operaciones fundamentales, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la radicación, etc. Acá, en esta primera regla es la regla para la suma y resta, adición y sustracción. Cuando sumamos sumamos o restamos dos o más cantidades, la incertidumbre total viene a ser igual a la suma de la incertidumbre absoluta. A ver, acá por ejemplo, esta es una aplicación. Los lados de un rectángulo miden 4,4 más menos 0,2. Ese viene a ser el lado menor. 4,4 más menos 0,2. Y el lado más grande es 8,5 más menos 0,3. Listo. El perímetro viene a ser la suma de todos sus lados. El perímetro. Entonces acá la operación que nosotros vamos a aplicar es el de la suma. ¿Qué nos indica la regla? La regla nos indica que en la incertidumbre total de este perímetro viene a ser la suma de las incertidumbres de cada uno de los lados. Por ejemplo, acá sería 0,3 más 0,2 más 0,3 más 0,2. Y al sumar todo ello me daría 1. A ver, 0,3 más 0,2 es 0,5. Más 0,3, 0,8 y más 0,2, 1. Y el mejor valor de estimación sería la suma de 8,5 más 4,4, que sería 12,9, y por 2, porque se repetirían estos dos lados, sería 25,8. 25,8. A ver, acá el error absoluto tiene una cifra significativa y no tiene cifras decimales. Entonces, acá el mejor valor de estimación tiene una cifra decimal. Quiere decir que este lo debemos aproximar a 26. ¿En qué unidades? En centímetros. Su medida está realizándose en centímetros. Entonces, este perímetro vendría a representarse de la siguiente manera, como 26 más menos 1 centímetro. Si me pidiera el problema, me pidiera hallar el error relativo, el error absoluto es 1. Pero si me pidiera hallar el error relativo, este vendría a ser el cociente entre 1 sobre 26. No, 1 entre 26 vendría a ser el error relativo. Y el error relativo porcentual sería 1 entre 26 por 100. O sea, 100 entre 26 por 100.
En este mismo ejercicio vamos a aplicar la regla de la multiplicación, porque para la regla de la multiplicación y división hay que emplear el error relativo, no el error absoluto como en el caso anterior. No, en la multiplicación, división, potencia, radicación se emplea el error relativo. Bien, entonces acá ya sabemos que este lado mide 8,5 más menos 0,3 y este lado 4,4 más 0,2. Acá nos pide el área y el área es igual al producto de la base por la altura. Entonces, acá al momento de propagar los errores, tenemos que propagar para un producto. Y al propagar para un producto, tendríamos que calcular primero el mejor valor de estimación de A del área, que sería 4,4 por 8,5. 8,5 por 4,4. Y ese resultado nos sale 37, a ver, por 4,4, 17 por 2, 34. 34 por 11, 37,4. 37,4. Y acá en unidades de centímetro cuadrado. Listo. Ahora, el error absoluto lo vamos a calcular primero el error relativo del área. El error relativo del área para un producto vendría a ser la suma de los errores relativos de cada uno de los factores. O sea, tendríamos el error relativo de la base más el error relativo de la altura. Y hay que reemplazar. Listo. Al momento de reemplazar vamos a tener, a ver, que este mejor valor de estimación del área pasaría a multiplicar. Entonces, para calcular el error absoluto del área, este 37,4 multiplica, está dividiendo en el primer miembro, pasa a multiplicar, 37,4, y acá hay que multiplicar, perdón, por esta suma de fracciones, que sería 0,2 entre 4,4, o en otras palabras, 2 entre 44, porque ambos tienen la misma cantidad de cifras decimales. A ver, 0,2, acá vamos a ponerlo por partes, 0,2 entre 4,4, más lo mismo acá, 0,3 entre 8,5. A ver, entonces este cociente, este producto y suma de fracciones nos va a resultar un valor de, a ver, 3,02. 3,02. Pero como ya dijimos anteriormente, este error absoluto debe tener solamente una cifra significativa y acá tiene 3 cifras significativas. Entonces, este hay que redondearlo.
se redondea a 3 unidades. Y si tiene 3 unidades, ¿no? 3 centímetros cuadrados, porque la magnitud que estamos determinando es área, 3 centímetros cuadrados. Entonces, este mejor valor de estimación, 37,4, tenemos que redondearlo. Y al redondearlo, este se redondea a 37. Entonces, quiere decir que esta área lo podemos representar como 37 más menos 3 centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado. Entonces, acá en el redondeo ya sabemos que si la cifra es menor que 5, se redondea a al mismo 7. Si fuera 5 o mayor que 5, tendríamos que redondearlo a 38. Entonces, aquí esa es la representación del área, ¿no? De este rectángulo. A ver, acá en este problema nos están dando un cubo. Y el cubo tiene como lado, el lado es 2 centímetros, pero su error relativo porcentual es 4. 2 centímetros y su error relativo es 4. La masa del cubo es 24 y su error relativo porcentual es 3. Nos pide calcular cuál es la incertidumbre en porcentaje de la densidad. Bueno, acá hay que recordar que la densidad es la relación entre masa y volumen. Y si nos pide el error relativo porcentual de la densidad, entonces acá trabajamos solamente con sus errores relativos porcentuales que ya nos están dando. O sea, el error relativo de la densidad. Vendría a ser igual al error relativo de la masa a la suma de los errores relativos de la masa y del volumen. Pero como estos errores ya nos están dando, los porcentuales ya nos dan, entonces acá solamente hay que reemplazarlo. El de la masa es 8%, y del volumen es, a ver, del volumen hay que calcularlo, porque el volumen del cubo es lado al cubo. Entonces, el error relativo porcentual del volumen sería 3 veces el error relativo porcentual de la longitud. Ya. Y si el error relativo porcentual de la longitud era 4%, acá hay que multiplicarlo por 3. Entonces tendríamos 3 por 4%, y al hacer esta suma tendríamos 3 por 4, 12, más 8, 20%. Entonces, como se trata de un error relativo porcentual, hay que ponerle el más menos, pues, ¿no? Porque es el rango es hacia la izquierda y hacia la derecha. Más menos 20%
de error relativo porcentual. Y la alternativa a marcar acá sería la letra D. Muy bien. A ver, acá en el problema anterior ya he aplicado la regla de la potencia, ¿no? En el problema anterior que teníamos que el lado el volumen es igual al lado del cubo y habíamos visto que la potencia, el exponente pasa a multiplicar, ¿no? Al error relativo de la base, al error relativo porcentual de la base. En este caso, cuando tenemos raíz, la raíz lo podemos expresar como una potencia. Raíz x igual a x a la 1 medio. Raíz cuarta de x sería x a la 1 cuarto. Raíz cúbica de x al cuadrado sería x a la 2 tercios, ¿no? Etc. Entonces, acá, en este ejemplo, nos están dando la medida del radio del círculo. El radio ha sido medido con esta longitud 3,5 más menos 0,2 centímetros. Y nos pide hallar el área del círculo. El área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Listo, nada más. Ese sería el área del círculo. Esta área, el mejor valor de estimación del área sería igual a pi 3,1415, etc. Que para efectos de cálculo yo lo aproximo a 22 céntimos. 22 céntimos nos da un aproximado muy efectivo de este valor de pi por el radio al cuadrado. El radio es 3,5. Al elevarlo al cuadrado es 3,5 al cuadrado sería 12,25. 12,25. Ya. 12,25 por 2. Por 2 acá sería 24,5. Y por 11, acá tendríamos 24,5 por 11. 5, 9 acá, 6 y 2. 269,5 entre 7. 26 entre 7 es 3. Me sobra 5. 59 entre 7 es 8. Me sobra 3. 35 entre 7 es 5. A ver, otra vez. 26 entre 7 es 3. Me sobra 5. 59 entre 7 es 8. Me sobra 3. 35 entre 7 es 5. Ya, y esto sería centímetro cuadrado. Ahora, para hallar el error absoluto de esta área, a ver, hay que considerar que la fórmula cumple solamente cuando tenemos magnitudes que son medibles. Las constantes no se toman en cuenta. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso pi es una constante. No lo vamos a considerar el pi.
solamente vamos a considerar de la magnitud que se ha medido, que es el radio. Entonces, este error entre el mejor valor de estimación va a ser igual a 2 veces delta de R sobre R. Ya, entonces el error absoluto del área vendría a ser igual a 38,5 por 2 y por el error relativo del radio, que sería 0,2 entre 3,5. A ver, entonces acá 38,5 entre 3,5, este nos sale 11. 11 por 2 es 22 y 22 por 0,2 es 4,4. 4,4 centímetros cuadrados. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el área? Entonces, esta área lo podemos expresar de la siguiente manera. Para ello, nos fijamos si este error absoluto tiene dos cifras significativas. No tiene dos cifras significativas, perdón, tiene una cifra significativa. Recordemos que debe tener una sola cifra significativa. Y en este problema nos ha salido 2 con dos cifras significativas. Entonces hay que redondearlo. Y al redondearlo, se va a redondear a 4. Ya, está más cerca al 4 que al 4, que al 5, ¿no? Está más cerca al 4 que al 5. Ya. Y si este error absoluto con una sola cifra significativa no lleva decimales, este otro, el mejor valor de estimación, hay que aproximarlo. También sin decimales, que sería 39. Y acá en las unidades, eso no hay que olvidarse de colocar centímetros al cuadrado. Y ese sería el valor o la representación del área de este rectángulo que nos han propuesto en este ejemplo. Ya. En este problema nos dice que un objeto se encuentra dentro del seno de un campo gravitatorio. A ver, lo vamos a contextualizar, a ver, en el planeta Tierra, por ejemplo. La Tierra tiene una masa y la Tierra genera alrededor, va a generar un campo gravitatorio. Quiere decir que todos los cuerpos que se encuentran dentro del campo gravitatorio van a ser atraídos hacia el centro de la Tierra con una fuerza que se denomina fuerza gravitatoria. A esa fuerza gravitatoria nosotros lo hemos denominado peso y lo hemos representado por una W, ¿no? El peso es la relación es el producto de la masa por la gravedad, aplicando la segunda ley de Newton. A ver, entonces,
El otro nombre con el que se le conoce a la gravedad es intensidad de campo gravitatorio. Este es el otro nombre con el que se le conoce a la aceleración de la gravedad, porque la gravedad viene a ser, ¿no?, la rapidez con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro. Bien, entonces acá nos está pidiendo la incertidumbre de la intensidad del campo gravitatorio, o sea, de la gravedad. Entonces vamos a despejar esta gravedad y va a ser igual al peso entre la masa. Y al hacer la propagación de errores acá, la incertidumbre porcentual de la gravedad vendría a ser, como se trata de un cociente, vendría a ser igual a la suma de los errores relativos de cada uno de los miembros de este cociente. O sea, el error relativo del peso más el error relativo de la masa. Listo. Entonces, como nos están pidiendo error relativo porcentual, lo reemplazamos como está. Este error relativo porcentual de la gravedad vendría a ser igual a la suma del error relativo de la fuerza gravitatoria, que es el peso, o sea, 3%, más el error relativo porcentual de la masa, que es 9%. Listo. Al sumar 3 más 9 tendríamos 12%. Y ese sería el error relativo porcentual de la intensidad del campo gravitatorio, o también conocido como gravedad. En este problema nos dice que una piedra cae partiendo del reposo, o sea, su velocidad inicial es 0. Si la piedra cae desde el reposo, acá está la piedrita, esta va a caer verticalmente hacia abajo hasta que llegue a la superficie. Ya. Y dice hasta el fondo de un pozo de profundidad D. Esta es la profundidad del pozo. Ya. El tiempo que tarda en caer es 2 más 0,2 segundos. La profundidad del pozo se calcula mediante esta relación. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya vimos en un ejemplo, si nosotros queremos propagar, como nos pide la incertidumbre absoluta, o sea, nos está pidiendo delta de D. La incertidumbre absoluta nos está pidiendo este delta de D. ¿De acuerdo? Pero como acá tenemos un producto y una potencia, entonces este lo tenemos que trabajar con la incertidumbre relativa. Entonces sería delta de D sobre el mejor valor de estimación sería igual. Un medio es una constante, no participa en la propagación de errores. ¿Ya? Las constantes no participan en la propagación de errores. Sería delta de A, que es la magnitud física A, entre el mejor valor de estimación de A más el error relativo porcentual de esta potencia, que sería 2 veces el error relativo porcentual del tiempo.
Listo. Pero hay un dato que nos dice que la incertidumbre de A es despreciable, o sea, no se toma en cuenta la incertidumbre de A. Entonces, solamente hay que considerar la incertidumbre del tiempo y calcular el mejor valor de estimación de la distancia que me dan también. Nos dicen que es 20. Entonces tendríamos acá al reemplazar delta de D entre 20 entre 20, eso sería igual a 2 veces delta de t, que es 0,2, entre 2. 2 se va con 2 y este 20 pasaría a multiplicar al 0,2, tendríamos que delta de d, o el error absoluto de esa distancia, sería más o menos 4. ¿En qué unidades? En metros. Entonces, la alternativa a marcar en este problema es 4 metros. Siguiendo la misma línea del problema anterior, acá nos dice, a fin de determinar la aceleración debido a la gravedad, se suelta desde el reposo una pequeña esfera metálica y se mide el tiempo que invierte en caer una distancia conocida hasta abrir la trampilla. La trampilla se encuentra en la parte inferior. Acá se está liberando desde esta posición, y está culminando su movimiento cuando choca con la trampilla. Los datos que nos dan es el diámetro de la esfera metálica, 12,0 más o menos 0,1 milímetros. Nos están dando la distancia entre el punto de liberación, se está liberando, acá me está indicando que el punto de liberación es este, donde se encuentra la mano. O sea, nos está dando la distancia hasta la trampilla, hasta el momento que choca con la trampilla. Ya, esa es la distancia de 654 más o menos 2 milímetros. El tiempo medido de la caída, el tiempo que tarda en caer, ¿no? El tiempo que tarda en caer es 0,363 más menos 0,02 segundos. Entonces, el punto que choca, se pone en contacto con la trampilla es este de acá. Entonces, el punto de referencia para nosotros va a ser este de aquí. Y la altura efectiva que recorre, esta esferita va a ser igual a la distancia entre el punto de liberación. Esta es la distancia entre el punto de liberación, viene desde acá hasta acá, hasta que choca con la trampilla. Esta viene a ser esa distancia de 654. Entonces, pero la altura efectiva de recorrido solamente es h, hasta acá. Entonces, h vendría a ser la diferencia entre la distancia d menos el diámetro de la esfera. El diámetro. Entonces, acá, al momento de propagar el error, tenemos que propagar para una diferencia. La altura, el mejor valor de estimación sería la altura de esta distancia, 654, menos 12, que es el diámetro, tendríamos 642.
Y el mejor valor el error absoluto de esta altura, como es una diferencia, sería la suma de los errores absolutos de la distancia, que sería 0,1 más 2, ¿no es cierto? Entonces acá tendría 0,1, que es la del diámetro, más la de la distancia, que es 2. Entonces, este sería igual a 2,1 milímetros. Pero como este error absoluto debe tener una sola cifra significativa, entonces se redondea a 2 más menos, ahí está, más menos 2 milímetros. Y ese sería el error, la incertidumbre absoluta que nos está pidiendo acá. Ya, en este problema nos está pidiendo calcular la distancia efectiva, la distancia recorrida en metros por el centro de masa de la esfera. El centro de masa de la esfera, acá tenemos la esferita, vendría a ser este punto, la distancia recorrida por ese punto en ese instante, que va a ser lo mismo que la distancia que recorre, la distancia efectiva de este punto, ¿no? Hasta acá, hasta el momento que choca con la trampilla, hasta ahí. O sea, esa altura efectiva va a ser igual a D, que es la distancia total, menos el diámetro. Y esta diferencia va a ser igual a 654, que es la distancia entre el punto de liberación y la trampilla, menos 12. O sea, 642. Acá las unidades que nos dan aquí es en milímetro. Nos están dando en milímetro. Bien. Y si nos dan en milímetro, al representarlo, al expresarlo en metros, esto sería igual a 0,642 metros, ¿no? Listo. Ahora, el error absoluto, la incertidumbre absoluta, vendría a ser igual a la suma de los errores absolutos de cada una de estas dos magnitudes. O sea, 0,1 más 2. 0,1 más 2 sería 2,1. 2,1 milímetros. Pero como este error absoluto siempre debe tener una sola cifra significativa, este va a ser igual a más menos 2 milímetros. O 2 milésimos de metros. También, bueno, o sea, al expresarlo en metros sería más menos 0,002 metros, ¿no? 0,02 metros. Listo. Eso estaría respondida esta pregunta. Ahora, para estos datos nos pide calcular la aceleración debida a la gravedad. Entonces, hemos visto que esta altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado del problema anterior.
la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como nos pide calcular la gravedad o intensidad del campo gravitatorio, esta gravedad vendría a ser igual a 2h sobre t al cuadrado. Ya. Y al propagar los errores, acá tendríamos el error relativo de la gravedad, que es el cociente entre el error absoluto y el mejor valor de estimación para la gravedad. Eso va a ser igual. Acá los números no participan. Participan solamente las magnitudes que son medibles. En este caso la altura y el tiempo. Entonces sería error relativo de la altura entre más el error del tiempo al cuadrado. El error relativo del tiempo al cuadrado, que sería, como es una potencia, ese exponente pasa a multiplicar. Más 2 delta de t entre el mejor valor de estimación de t. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a calcular. Acá no necesitamos convertirlo porque vamos a tener cocientes. Para ello, primero vamos a calcular el mejor valor de estimación de la gravedad, que sería 2 por la altura, que nos ha salido 0,642, es este 0,642 entre el tiempo al cuadrado. El tiempo nos dan, es 0,363 al cuadrado. Al cuadrado. Y este valor obtenido va a ser 9,744 metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Ahora, con este valor vamos a calcular el error relativo de la gravedad, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo. Delta de G va a ser este 9,744 por paréntesis delta de H. Vamos a ver acá, H nos ha salido 2 entre 642, que también lo podemos poner como 0,002 más, entre 0,642. A ver, acá, más 2 veces delta de t, 2 veces delta de t. Acá también lo puedo, este puede ser 0,002 entre 0,363, o lo podemos expresar como 2 entre 363. Pero como acá en la formulita está multiplicado por 2, este 2 al multiplicar por delta de t sería 4.
2 por 2, 4. Arriba. Y abajo me quedaría solamente 3, 6, 3. Listo. Y este producto nos debe salir 0,14 metros por segundo al cuadrado. Ya quiere decir que esta gravedad de estos dos resultados, esta gravedad lo podemos representar de la siguiente manera. El mejor valor de estimación, 9,744 y el error absoluto 0,14. Esto de acá tendríamos que aproximarlo a 0,1 más menos 0,1 para que tenga una sola cifra significativa, 0,1. Listo. Y si tiene una cifra decimal, este también debe tener una sola cifra decimal, por eso hay que aproximarlo a 9,7. Metros por segundo al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, este vendría a ser el valor calculado para este problema de la gravedad. Ya, esta gravedad va a estar entre el rango de 9,8 y 9,6. 9,6 como valor mínimo, 9,8 como valor máximo. Ya, acá en este problema, que es un problema de la prueba 2, nos dice que tenemos un péndulo simple que consta de una longitud, de un cordel que está atado a su extremo, a uno de sus extremos, por una masa. La relación matemática que vincula el periodo de oscilación de una oscilación, o sea, de una ida y una vuelta de este péndulo, ¿ya? Viene dado por esta expresión matemática, donde las variables son precisamente este periodo, la longitud del péndulo y la gravedad, la aceleración de la gravedad o intensidad de campo gravitatorio. Ya. Que nos están pidiendo para este problema, nos dan como datos, el periodo, que es 1,9 más 0,1 segundos, más menos 0,1 segundos, y la longitud del péndulo, que es 0,880, más menos 0,001 metros. Y nos están pidiendo la incertidumbre fraccionaria de la gravedad. Bien, para ello, nosotros vamos de la expresión matemática, vamos a despejar la gravedad. Y al despejar la gravedad, ¿qué cosa vamos a tener? 4pi al cuadrado. Para eliminar este radical lo hemos elevado al cuadrado, pues todo, ¿no? Tendríamos 4pi al cuadrado L entre t al cuadrado. Y como nos piden la intensidad fraccionaria, tendríamos que aplicar la intensidad relativa para la gravedad. Delta de G entre G, eso va a ser igual, y hemos visto que este 4pi al cuadrado no participa porque es un número, no va a participar. Entonces solamente sería igual a la suma del error relativo para la longitud
más el error relativo del periodo al cuadrado. Pero como tenemos una potencia, el exponente pasa a multiplicar. 2 delta de t sobre el mejor valor de estimación de ese periodo. Ahora solamente hay que reemplazar. Entonces tendríamos delta de g. Acá estamos efectuando la propagación de errores sobre mejor valor de estimación de g igual. Acá 0,001 entre 0,880 lo podemos representar como 1 entre 880, igual que hicimos en uno de los problemas anteriores, más 2 veces el error relativo del periodo. Sería 0,1 entre 1,9 o también 1 entre 19. Acá tendríamos 1 entre 19. 2 por 1, este 2 que está multiplicando se antepone, 2 por 1, 2, entre el mejor valor de estimación del periodo, que es 19. Entonces, acá nos va a salir directamente este resultado. Directamente vamos a calcularlo y nos va a salir, a ver, 1 entre 880 más 2 entre 19. 0,1. Entonces acá nos va a salir 0,1. Y si nos pidiera en por ciento, al multiplicarlo por 100 sería 10%. Pero nos está pidiendo solamente la incertidumbre fraccionaria para la gravedad. Y eso sería lo que nos es la respuesta para esta pregunta. Bien, muchas gracias.